la década de la educación superior, debido a que desde el inicio de la misma, académicos y universitarios de distintos niveles se dedicaron intensamente a analizar la educación superior, sus perspectivas a futuro y a emprender diversas acciones orientadas a la transformación, a la revisión y reorientación de los procesos de enseñanza, uso de las TIC y a la incorporación de la premisa de educación permanente y durante toda la vida. En el contexto actual del siglo XXI, la educación superior enfrenta grandes retos derivados del fenómeno de la globalización, el cual provoca transformaciones sustanciales en los modelos tradicionalmente utilizados en la educación. En tal sentido, el desarrollo que han adquirido las TIC y su inserción en los procesos educativos se puede considerar como uno de los más influyentes, debido a que está cambiando las formas en que se relacionan los actores del proceso educativo, los escenarios de aprendizaje, la manera en que se accesa, presenta y se organiza la información. En fin, se está dando una evolución en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es una época donde la práctica de la educación está siendo influenciada por diversos paradigmas esenciales que se pueden sintetizar en el desarrollo progresivo de las TIC, la ciencia cognitiva con la marcada influencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la educación permanente y durante toda la vida, donde la andragogía representa la alternativa para promover formas no convencionales de aprendizaje. Aún y cuando las demandas del sector universitario, como revolucionar en las metodologías de enseñanza, uso de las TIC en educación, como enfrentar la obsolescencia de los contenidos, se vienen formulando hace ya bastante tiempo, lo cierto es que en los actuales momentos deberán satisfacer y responder a un nuevo mercado del conocimiento, entendiendo en un sentido amplio para referirse a cualquier espacio en el cual se relacionen demandantes de un bien o servicio y oferentes del mismo. Las tendencias del desarrollo de la educación superior están conformando un nuevo espacio donde se relacionan personas, grupos, organizaciones interesadas en facilitar condiciones para que esos conocimientos sean adquiridos y otras deseosas de adquirir conocimientos. Las transacciones que se realizan entre ambos grupos, es decir, entre los interesados en facilitar las condiciones para que los conocimientos sean adquiridos y los interesados en adquirir conocimiento, se configuran así en lo que Tunerman llama un nuevo mercado de conocimiento. Este nuevo mercado del conocimiento es producto de las demandas de la sociedad del conocimiento, ligada a la velocidad del cambio y a la diversidad de posibilidades y al rápido ritmo de la innovación. El proceso de enseñanza y el docente en la andragogía. La enseñanza en el proceso a través del cual el sujeto se forma gracias al conjunto de acciones, significados y o actuaciones sociales y deliberadamente organizadas, de la tal manera que la enseñanza nos remite a la acción del profesor. Afirma Marisa que la concepción de enseñanza se fundamenta en planificar y promover situaciones en las que el alumno organice sus experiencias, estructure sus ideas, analice sus procesos
y exprese sus pensamientos. El docente en la UNESR es considerado como un facilitador de los aprendizajes, quien se encarga de orientar, ayudar y cooperar con el participante estudiante en el logro de sus metas de aprendizaje. Promueve además la reflexión, imaginación, creatividad y mantiene con estos una relación horizontal, entendida como una relación entre iguales de actitud proactiva, recíproca, compartida de responsabilidades, de negociación y de compromiso hacia logros y resultados exitosos. En función de esta premisa, la metodología de la enseñanza centra su interés en el participante adulto como ente responsable, autogestor de su proceso de aprendizaje, comprometido consigo mismo. El facilitador, por su parte, se encarga de perfeccionar las estrategias de enseñanza y aprendizaje con el fin de promover en los participantes la adquisición de cuerpos de conocimiento relevantes que sean retenidos por estos. Asimismo, Salinas, Cavero y Díaz Barriga sostienen la idea de que el docente debe ayudar, orientar, apoyar y facilitar el proceso de construcción del conocimiento por parte de los participantes, es decir, el facilitador se convierte en un diseñador y conductor de situaciones de aprendizaje, las cuales deberán estar centradas en el participante a fin de que éste sea capaz de adquirir conocimiento con el apoyo del facilitador. Así pues, el docente se constituye en un organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento. Método. La investigación realizada es de tipo pedagógica, la cual se define como un medio de adquirir información útil y confiable sobre el proceso educativo. Su principal objetivo es indagar sobre los principios generales a través de los cuales se pueden explicar, predecir y controlar los eventos en situaciones educacionales. Para efectos de la presente investigación, se revisaron una serie de documentos referidos a la organización, estructura académica y administrativa de la UNESR, en función del modelo educativo andragógico asumido por la institución. Posteriormente se diseñó y aplicó un cuestionario de preguntas abiertas con el fin de recolectar la información necesaria que giraba en torno a las siguientes interrogantes. ¿Cómo es la práctica educativa del docente en la UNESR? Los facilitadores conocen el término andragogía. ¿Cómo el facilitador se concibe a sí mismo? El facilitador de la UNESR conoce y aplica los principios que fundamentan la educación andragógica en su práctica docente. ¿Cuál es la concepción que el facilitador tiene del participante en el marco de la andragogía? El diseño de la investigación fue de campo, es decir, se observaron los hechos tal y como se manifiestan en la realidad, sin manipular ni ningún tipo de variable, lo cual facilitó observar y recolectar los datos directamente de la realidad y profundizar en la comprensión de los hallazgos. La población o universo de estudio de esta investigación fueron facilitadores del núcleo Palo Verde de la UNESR, de la cual se seleccionó una muestra intencional. Los criterios de selección aplicados por el investigador fueron: profesor con un año mínimo de experiencia en la institución, categoría mínima de asistente, grado de maestría o doctorado
y dedicación a tiempo completo o exclusiva. El proceso de análisis desarrollado consistió en resumen de las respuestas obtenidas en cada ítem, selección de las expresiones relevantes a los efectos del objetivo de la investigación, identificación de los significados de las expresiones relevantes, comparación de los significados con los fundamentos teóricos y los resultados de la investigación reportadas en el trabajo. Resultados. Ítem 1. ¿Qué entiende por andragogía? Las respuestas obtenidas giraron en torno a las diversas concepciones de la andragogía que se resumen en ciencia, filosofía, estrategia y hecho educativo. Se observa en las mismas contradicciones relevantes que influyen determinantemente en la concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco de la educación andragógica que se debe dar en la UNESR y por consiguiente en el papel que debe desempeñar el profesor como facilitador de los aprendizajes. Situación semejante se evidencia al revisar la literatura sobre andragogía. La definen como un conjunto de supuestos, una ciencia, disciplina, ciencia, cuerpo, campo de conocimiento, una serie de lineamientos, filosofía como un proceso de desarrollo integral del ser humano, modelo educativo. Esta multiplicidad de acepciones de la andragogía repercuten considerablemente en la práctica educativa del facilitador de la institución, debido a que no existe una postura clara que guíe y oriente cómo deben ser los procesos de enseñanza y aprendizaje en la práctica, sobre todo si se consideran los cambios estructurales que han surgido en el contexto educativo de la UNESR a raíz de la masificación de la enseñanza, la aparición y desarrollo progresivo de las TIC y la educación permanente y a lo largo de toda la vida. Se hace necesario, pues, dotar a la andragogía de una dimensión clara y coherente que permita vincularla con la realidad en el contexto actual de la UNESR. Ítem 2. En el contexto de la andragogía, nombre 3 roles del facilitador. Ítem 2. En el contexto de la andragogía, nombre 3 roles del facilitador. En este ítem las respuestas se resumen en facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje y mediador en la gestión del conocimiento, orientador, planificador de aprendizaje y de evaluaciones. Las respuestas se corresponden con lo que los documentos oficiales de la UNESR mantienen sobre lo que debe ser el rol del facilitador en el marco de la andragogía. Sin embargo, y a pesar de la opinión obtenida en este ítem, existe incongruencia entre la teoría y la práctica del facilitador. La andragogía es entendida y utilizada por muchos facilitadores y participantes de la institución como un conjunto de técnicas de grupo, de dinámicas de grupo, como un facilismo o una especie de libertinaje, un dejar hacer, donde se aprende sin que nadie enseñe a nadie, manejando además criterios de autocracia y permitiendo poca independencia a los participantes. Aunando a lo planteado, la institución tampoco contrata personal idóneo y mucho menos lo capacita en el modelo educativo andragógico de la UNESR. Esto dificulta aún más el desempeño de estos facilitadores bajo la modalidad de la educación de adultos, siendo la mayoría graduados en universidades con un modelo tradicional de formación.
Ítem 3. Aplica en su práctica docente los principios andragógicos asumidos por la UNESR. Todos los facilitadores que conformaron la muestra del estudio respondieron afirmativamente, es decir, sí aplican los principios andragógicos asumidos por la institución. Sin embargo, a la hora de mencionarlos, fueron muy pocos los principios andragógicos que hicieron referencia a dichos principios, de tal manera que se observa un desconocimiento de los principios fundamentales que soportan la práctica del docente en el marco de la educación andragógica que ofrece UNESR. Tal desconocimiento pone en tela de juicio la práctica docente del facilitador de la UNESR y manifiesta incongruencia entre lo que dice y lo que hace, lo cual se podría explicar debido a la escasa o nula formación andragógica de los facilitadores de la institución, contratación de personal docente no entrenado, falta de asunción y práctica de la andragogía, influyendo en la práctica educativa del docente universitario. Ítem 4. ¿Cómo concibe al participante desde el punto de vista de la andragogía? Las respuestas referidas a este ítem se sintetizan en receptivo, proactivo, responsable, motivado, activo, maduro, centro del proceso de aprendizaje, con sensatez para asumir su aprendizaje, crítico, miembro de un equipo, capacidad para autodirigir su aprendizaje, para evaluar su actuación académica. Aquí hacemos una pausa y continuaremos en el próximo párrafo. Al comparar estas respuestas con los documentos oficiales de la UNESR,